participar en este festejo, diferentes festejos en los que están involucrados. Entonces, pues muchas gracias. Debo comentarles que ayer en la noche que revisé la plática y iba ya por la transparencia número 170, decidí cortarla en la 50. Entonces, muchos de los aspectos que voy a mencionar, pues los mencionaré rápidamente, pero por supuesto deben saber que este es un tema realmente que tiene mucha historia y trascendencia, no solamente para el origen de la vida, sino para la astronomía, que tiene que ver fundamentalmente con el origen de la Luna. Entonces vamos a empezar. Esta es la Luna. Vemos que su superficie está completamente cubierta de cráteres, ¿no?, de diferentes tamaños, diferentes edades. Y déjenme mencionarles que ya desde la cultura griega, pues la gente expresaba en ciertos textos el interés que tenían por el origen de la Luna, y entonces uno de los autores escribía sobre tiempos inmemoriales, cuando los deucaliones caminaban por la tierra y los arcadinos habitaban las altas montañas antes de que existiera la Luna, ¿no? Entonces ya había pues cierto interés por esto. Se comió un pedazo de pantalla. Bueno, lo dejamos así, ¿no? Entonces, quisiera mencionar algunos aspectos muy importantes para esta plática que tienen que ver con diferentes aspectos de la formación del sistema solar. Primero, no todos los planetas del sistema solar tienen lunas, ¿no? Como sabemos, la Tierra tiene una, Marte tiene dos, Júpiter hasta ahora tiene 61, Saturno 31, Urano 27, Neptuno 13 y Plutón tiene una sola luna. Después también no todos los planetas del sistema solar tienen anillos, ¿no? Digamos, los más visibles y los más reconocidos son los anillos de Saturno, pero hoy en día sabemos que Júpiter también tiene un sistema de anillos perpendicular a su eje de rotación. Urano también tiene un sistema de anillos que son oscuros y que son difíciles de observar, también perpendiculares al eje de rotación, y Neptuno tiene una serie de anillos también. Y vamos a ver que muy probablemente Venus, la Tierra y Marte tuvieron en un pasado una serie de anillos, y también es muy probable que en el futuro Marte tenga una serie de anillos. En esta imagen también muestro el eje de rotación y la inclinación respecto de lo que le llamamos la eclíptica, en donde están contenidos todos los planetas. Como ven, pues algunos, como Venus, rotan en sentido contrario al de la Tierra, por ejemplo, y Mercurio, o el eje de rotación de Urano está completamente perpendicular a la de los otros planetas. Y esto pues nos da información sobre el origen del sistema solar, principalmente por algo que le llamamos cómo está distribuido el momento angular, o cómo es el disco que le da origen al sistema solar, porque además tenemos pues más o menos la composición química de los planetas internos al sistema solar y de los planetas externos y gigantes del sistema solar. Entonces, toda esta información nos ayuda a construir modelos de la formación del sistema solar. Aquí, por ejemplo, muestro los anillos de Urano. Recuerden que el eje de rotación de Urano viene en esta dirección, ¿no? Entonces, de hecho, los anillos de Urano cambian de orientación rápidamente. Es como si estuviera vibrando, cambiando la posición del anillo, como si estuviera oscilando más bien, ¿no? Y bueno, también, como les decía, más adelante veremos que es muy probable que Venus, la Tierra y Marte pues hayan tenido sistemas de anillos. Otro hecho que también es muy importante mencionar es que lo mismo que sucede con la Tierra y la Luna,
en Plutón y su luna Caronte sucede que siempre se observan los mismos lados, es decir, un observador en Plutón observaría la misma cara de Caronte y Caronte observaría la misma cara de Plutón, ¿no? Y esto solamente se da en el sistema Tierra-Luna y en el sistema Plutón-Caronte. Aquí nada más para mostrarles, este es un meteorito que tiene como peculiaridad, bueno, además de su forma altamente elongada y llena de cráteres, la presencia de una pequeña luna que orbita a este asteroide. Más allá de lo que habíamos conocido hasta hace algunos años de lo que es el sistema solar, es decir, nuestra vieja visión del sistema solar era el Sol y sus 9 planetas, más un anillo de meteoritos entre Marte y Júpiter, ¿no? Y eso era todo lo que conocíamos. Sin embargo, pues desde 1930, este astrónomo Kuiper, analizando la estabilidad de las órbitas de los planetas, propone que más allá de la órbita de Plutón debía de existir un anillo o cinturón, que ahora lo conocemos como el cinturón de Kuiper, ¿no? De donde podían existir una gran cantidad de objetos, justamente como sucede entre la órbita de Marte y Júpiter, que hay un cinturón de meteoritos. En este caso también él postuló que debía existir este anillo. Y pues en efecto, el primer miembro descubierto de este anillo fue en 1992 y es bautizado con este nombre. Y en la actualidad hoy conocemos pues más de hecho de 1000 objetos de este tipo. Solamente para mostrarles algunos. Este es Plutón y su luna Caronte. El otro planeta que se había descubierto fue Sedna y varios otros objetos, ¿no? Entonces, de hecho, aquí se ven muchos otros más. Entonces, la idea de desclasificar a Plutón como planeta era porque si lo manteníamos como planeta, tendríamos que incluir a prácticamente todos los objetos del cinturón de Kuiper. Bueno, pero también a través de analizar de dónde provenían la mayor cantidad de los cometas conocidos y sobre todo también determinar su tipo de qué tan elongada estaba su órbita, lo que se descubrió es que más allá de lo que sería el sistema solar interno y más allá de lo que sería el cinturón de Kuiper, debería de existir una nube gigantesca, de hecho del diámetro más o menos de un año luz, que equivaldría a 50.000 unidades astronómicas, es decir, una unidad astronómica es la distancia entre el Sol y la Tierra, son 150 millones de kilómetros. Eso es una unidad astronómica. Entonces, esta nube de gas, de hidrógeno, debía estar posicionada a 50.000 unidades astronómicas del centro del sistema solar. O sea, es una nube realmente gigantesca, ¿no? Entonces, la idea era que de estas nubes provenían en realidad todos los cometas que conocemos y muchos otros también del cinturón de Kuiper, ¿no? Muchos de estos objetos, por ejemplo, en 1994 fuimos testigos de cómo la fuerza de gravedad de Júpiter a través de algo que llamamos fuerzas de marea, que no es más que la diferencia entre la fuerza de atracción de un objeto masivo como Júpiter sobre otro objeto que tiene en realidad forma, tamaño, y no solamente se ve como un objeto puntual, sino que es un objeto extendido. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que el cometa que se llamó Shoemaker-Levy 9 fue fragmentado por la fuerza de gravedad de Júpiter y colisionó en diferentes regiones alrededor de un anillo sobre Júpiter. Y de hecho, pues los grandes aparatos y telescopios que teníamos en ese entonces, pues analizaron justamente la forma de vibrar del objeto y se determinó también
su composición interna, ¿no? Mucho arrojó esta información de esta situación de la colisión del cometa con Júpiter. Y bueno, pues además sobre la superficie de la Tierra reconocemos una gran cantidad de cráteres y meteoritos, lo cual nos habla de un pasado en la formación del sistema solar que fue realmente violento. Es decir, no es un pasado donde no se den colisiones, sino que por el contrario se dan colisiones muy frecuentes. Bueno, mientras esto pasa en el sistema solar, por ahí en un breve lapso de tiempo, y de hecho no voy a ahondar mucho en la vida de Charles Darwin, simplemente, bueno, todos sabemos acerca de lo que la repercusión de sus estudios, pero es relevante para el tema que vamos a tratar. Entonces lo que voy a mencionar es que pues solamente es un naturalista inglés que establece la teoría de la evolución y publica sus descubrimientos en lo que llamamos el origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas más adaptadas en la lucha por la vida. Y bueno, eso de la preservación adaptada en la lucha por la vida es ante cambios paulatinos, es decir, poco a poco, con el tiempo, pero también en eventos que pueden ser muy repentinos, ¿no? Violentos, como los que suceden en el universo, en la formación del sistema solar. Bueno, hoy en día el efecto que más conocemos que tiene la Luna sobre la Tierra son justamente las fuerzas de marea. O sea, cada vez que aparece la Luna, vemos que el nivel del mar sube aproximadamente 2 metros, ¿no? Eso es lo que más palpamos de la presencia de la Luna. Entonces, ahorita vamos a ver que es muy posible que si la Luna no hubiera existido, la vida en la Tierra no se hubiera desarrollado. Y entonces esta historia comienza en 1884 en Inglaterra, justamente con el hijo de Charles Darwin, George Darwin, ¿no? Y él pues se dedicó al estudio de la física, era astrónomo y especialmente al estudio de los fluidos, ¿no? Los fluidos significaba, por ejemplo, en los océanos, en la Tierra. Y entonces, analizando el periodo de rotación de la Tierra, el periodo orbital de la Luna y la dinámica de las mareas en los océanos, él hizo 3 grandes predicciones. La primera es que la Luna debe estar alejándose de la Tierra en trayectoria espiral, ¿no? La segunda es que la marea producida por la Luna debe estar frenando la rotación de la Tierra. Y la tercera era una teoría también, la Luna debió originarse de la colisión de un objeto con la Tierra, ¿sí? Para entender esto, vamos a ver lo que sucede, por ejemplo, con el sistema visto desde fuera. Aquí está el eje de rotación. La parte en rojo se supone que es la litosfera, la parte que no se deforma por rotación. La parte en azul sería la parte de agua, y aquí tenemos a la Luna, ¿no? Entonces, esencialmente lo que sucede con la presencia en la Luna es que la capa de agua se deforma en dirección de ella, de la Luna. Entonces, a medida que va avanzando o trasladándose la Luna alrededor de la Tierra, sucede exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, la baja al alto, digamos. Atrás y de regreso otra vez, ¿sí? Entonces la capa de agua va siguiendo la trayectoria de la Luna. Ahora vamos a ver el sistema desde arriba, es decir, en esta dirección tenemos el eje de rotación, ¿no? La parte en rojo es la litosfera, la parte en azul es la parte deformable, y tenemos a la Luna, ¿no? Justamente por esa exactitud entre el periodo de rotación de la Tierra y el periodo de traslación de la Luna, sucede por la tercera ley de Newton, la de acción y de reacción, que la Luna atrae en dirección contraria a la rotación de la Tierra a la masa de agua.
pero también toda la masa de agua atrae a la Luna en esa dirección. ¿Sí? Bueno, si uno descompone esas fuerzas, se va a dar cuenta que estas dos son iguales y se anulan, pero estas dos no. Estas dos son diferentes. Entonces, esencialmente lo que resulta de aquí es que la Luna va a sentir una fuerza que la va a jalar de su órbita inicial, y la capa de agua lo que va a sentir es una fuerza en dirección contraria a la rotación de la Tierra. Eso se traduce en la Tierra esencialmente a frenarla, mientras que el efecto sobre la Luna es sacarla de esta órbita. Entonces, visualizando ahora a la Luna en su nueva órbita, de nueva cuenta, la masa de agua va un poquito adelante de la trayectoria de la Luna y se da exactamente el mismo efecto. Entonces, el efecto neto es que, como decía George Darwin, la Luna se está alejando de la Tierra en trayectoria espiral. Pero además, la masa de agua está frenando la rotación de la Tierra. ¿Sí? Bueno, pues resulta que tuvieron que pasar casi 100 años para someter a prueba la teoría de Darwin. ¿Sí? Entonces, tuvimos que esperar, por ejemplo, a la creación en la invención de la computadora. Esto se dio, por ejemplo, en 1936, cuando Konrad Zuse fabrica su Z1, que en realidad era un aparato extremadamente grande, más grande que este edificio, y solamente podía sumar y restar, ¿no? Después, en 1944, pues ya se crea una computadora más potente en Harvard, llamada la Mark I. Aquí, por ejemplo, ven el tamaño de la computadora y el tamaño de la gente, ¿no? También, y esta computadora ahora ya podía incluso multiplicar y dividir. También tuvimos que esperar a que el 4 de octubre del 57 el primer satélite artificial fuese lanzado, el famoso Sputnik, que tenía 86 kilogramos de peso, era cerca del tamaño de un balón de básquetbol, ¿no? Y también la invención del rayo láser, ¿sí? En 1960. Obviamente este láser es muy moderno, los de esa época eran muy débiles, poco energéticos. Y se tuvo que esperar pues, las misiones Apolo, que iban desde el 67 hasta el 72. Este es el primer Apolo 1, su intento por despegar pues falló y toda la tripulación murió. Y este es el Apolo 11. Y entonces pues el 21 de julio del 69, finalmente el Apolo 11 se posa sobre la superficie de la Luna. Y bueno, recordamos aquí la frase de Neil Armstrong, que es un pequeño paso para el hombre, pero un paso gigantesco para la humanidad, ¿no? ¿Esas horas de dónde eran universales? En México. ¿México? Sí. No, yo lo vi en mediodía. Yo lo vi, en mediodía. Tienes razón, sí. No es tiempo de México, tiempo universal, ¿no? Entonces, uno de los objetivos, más bien muchos proyectos científicos se iban a realizar aquí sobre la superficie de la Luna, pero uno de ellos consistía en colocar estos paneles reflectores sobre la superficie, ¿sí? Con el objetivo, bueno, ahorita menciono el objetivo. Estos son los paneles. Estos tienen la peculiaridad de que desde algún punto de la superficie de la Tierra que pudiese lanzarse un rayo de luz, poder reflejarlo en la misma dirección a la Tierra, ¿no? Entonces, pues eso fue exactamente lo que se hizo desde Arizona. Desde este observatorio se lanza un rayo láser a los espejos reflectores que se dejaron en la Luna,
y entonces sabemos que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Podemos medir la distancia que tarda este haz en ir y regresar, y entonces podemos medir con exactitud cuál es la distancia entre la Tierra y la Luna, ¿no? Y pues en efecto lo que se encuentra es que la Luna se está alejando en trayectoria espiral en razón de 5 centímetros por año. Obviamente, para reducir este número se necesitaron observar pues muchos años cómo variaba la distancia, ¿no? Pero lo que se confirma es que en efecto se aleja 5 centímetros por año. Entonces, si la predicción de Darwin es correcta, podemos también calcular cuánto se está alargando el día, y esto nos resulta en 1 milisegundo por año, ¿sí? La velocidad de rotación de la Tierra está disminuyendo, lo mismo. Esto como consecuencia trae que los días se están alargando, y además que hace 4.500 millones de años, época en la que pensamos se forma la Tierra, entonces la Luna debía estar a solo 38.000 kilómetros de la Tierra. Es decir, veríamos a la Luna prácticamente encima de nosotros, ¿no? Y por lo tanto, pues las mareas que se producirían sobre los océanos primitivos de haber existido serían extremadamente grandes. Quiero que recuerden este pedacito de información. Phobos, que es una de las lunas de Marte, está a solo 6.000 kilómetros del planeta, es decir, está muy, muy, muy cerca. Y además Phobos es bastante irregular, en el sentido de que es alargado. Las fuerzas de marea son muy importantes en este sistema. Bueno, hoy en día se está repitiendo el mismo experimento con rayos láseres más potentes, no solamente para determinar con mayor exactitud esa velocidad de alejamiento de la Luna, sino también por otras razones, para probar algunas cuestiones de la relatividad general. Lo mismo. Bueno, hoy la velocidad de rotación de la Tierra en el Ecuador alcanza aproximadamente 1.700 kilómetros por hora. Con esa rotación, en las condiciones necesarias para crear grandes huracanes, los huracanes más devastadores que se han conocido sobre la superficie de la Tierra alcanzan aproximadamente 200 kilómetros por hora, y esos son de los más devastadores actualmente. Estamos hablando de que la rotación de la Tierra ha disminuido, y de que antes era de 7.000 kilómetros por hora. A esa velocidad se deberían de crear huracanes de aproximadamente 800 kilómetros por hora, ¿no? Solamente por comparación, esa aproximadamente es la velocidad de rotación de Júpiter en su ecuador, ¿no? Entonces, a esa velocidad se determina que toda su composición de gas que tiene el planeta se vuelve altamente inestable. Entonces se crea una gran cantidad de huracanes. De hecho, todas las manchas y todo esto que se ve aquí son lo que llamaríamos grandes huracanes, ¿no? Que sería eso. O sea, es un sistema pues realmente turbulento. La mancha roja es un gran huracán. Todos estos son huracanes, ¿no? Entonces es un planeta con una superficie muy turbulenta. Entonces, en esa Tierra primitiva que rota a 7.000 kilómetros por hora, los días duran solo alrededor de 6 horas. Es decir, 3 horas de día y 3 horas de noche, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de la Tierra primitiva, estamos hablando de que antes no existían los continentes como actualmente los conocemos, sino es lo que llamamos la Pangea, ¿no? Todos los continentes unidos, ¿no?
y bueno, estaban sometidos a 3 horas de día y 3 horas de noche. Entonces el nivel del mar subía hasta algunas decenas de kilómetros, ¿sí? Y debido a esta rápida rotación, entonces lo que sucedía es que cada 6 horas, o cada 3 horas más bien, la capa de agua se movía como, pues como una licuadora, ¿no? Abandonaba parte del planeta, de la región tal vez rocosa, se deformaba y después caía como pues una mezcladora perfecta, ¿no? Y entonces pues ante estas condiciones, con esas velocidades de rotación y posibles huracanes formados, cualquier forma hipotética de planta pues no podría desarrollar raíces. O sea, sería imposible para alguna forma primitiva pues pegarse a, digamos, a la litosfera, a la Pangea. Entonces sería una condición realmente muy adversa para la vida, ¿no? Tampoco, si hubiese plantas, sería difícil pensar que podrían realizar la fotosíntesis con 3 horas de día y 3 horas de noche, ¿no? Y tampoco habría pues microorganismos capaces de realizar las funciones metabólicas que actualmente realizan, ¿no? Entonces, esas condiciones de día, de noche y la velocidad de rotación, los vientos, pues son realmente condiciones extremadamente adversas para la vida. Y, bueno, hoy en día sabemos que pues hay organismos como este que tienen raíces pues bastante bien desarrolladas, estos son capaces de resistir vientos extremadamente fuertes, o sea, no se los llevaría un huracán, ¿no? Pero habría que ver entonces, y eso es el tema de estudio de la gente que se dedica a estudiar este tipo de sistemas, a partir de cuándo es que un microorganismo podría realizar funciones metabólicas o la fotosíntesis, es decir, cuánto tiempo tendría que haber pasado para frenar la Tierra en un punto adecuado. Fíjense, sin embargo, hay unos microorganismos que se cree que son los microorganismos más antiguos en la Tierra, que se llaman los estromatolitos, y estos se han encontrado, se ha medido su edad, y se calcula que son los primeros microorganismos en aparecer hace 3.500 millones de años. Entonces, aparentemente, tuvieron que pasar del orden de 1.000 millones de años para poder empezar a crear las condiciones favorables para la vida. Estos son algunos de los estromatolitos modernos, estos se ven en los océanos, pero aquí hay fosilizados, ¿no? Bueno, si la Tierra fue entonces muy importante para frenar la Tierra y crear las condiciones favorables para el desarrollo de la vida, queda todavía la pregunta de cómo se originó el sistema Tierra-Luna, ¿no? Y en realidad pues existen 3 teorías. La primera es la captura gravitacional de la Luna por la Tierra, es decir, la Tierra se forma en la órbita que tiene actualmente y otros objetos que se están formando en el sistema solar que pasan cerca de la Tierra son capturadas por el campo gravitacional de la Tierra. Esa teoría suena muy factible. El problema es que esta teoría no puede explicar por qué entonces hoy en día la Luna se está alejando en trayectoria espiral, ¿no? Cuando se atrapa un objeto gravitacionalmente por otro, en este caso la Luna por la Tierra, lo que esperamos es que se establezca una órbita única alrededor del objeto. Entonces no habría manera de explicar justamente por qué se está alejando
en trayectoria espiral. La segunda teoría explorada es la teoría de la fisión. Es decir, se forma un sistema, el más masivo, que es el que va a formar la Tierra, y como lo llamamos un chipote, ¿no? Un fragmento, un brote que sale de ella, más pequeño, que es el que va a formar la Luna. Entonces el sistema está en rápida rotación. Y decían algunos, llega el momento en el que el fragmento se separa y entonces ya tenemos el sistema Tierra-Luna. Pero pues obviamente cuando uno juega a darle vuelta a un objeto atado a una cuerda y la cuerda se rompe, el objeto sale en trayectoria tangente, en línea recta, no sale haciendo una trayectoria espiral. Entonces esta teoría tampoco explica el porqué la trayectoria espiral de la Luna. Y la otra teoría, que es la más favorecida hasta este momento, es la teoría de la colisión. Y en realidad es una teoría también, se está investigando actualmente, y aunque tiene muchas evidencias de ser una buena teoría, no termina de convencer por las razones que les voy a comentar. Esta teoría lo que dice es que tenemos a la Tierra, y en la época de formación de todo el sistema solar hace 5.000 millones de años y de la Tierra hace 4.500 millones de años, otro objeto en formación del tamaño de Marte colisiona con la Tierra, ¿no? Lo que pasa después son modelos. Es decir, tenemos que usar las computadoras para modelar esta colisión. Modelar, por ejemplo, los resultados en términos de las masas de los objetos que colisionan, de la velocidad con la que colisionan y posiblemente la trayectoria con la que colisionan. Y además otra cosa, la composición química de los objetos. Todos esos son parámetros que tienen que ser explorados. Esta secuencia de imágenes que ven aquí es uno de esos intentos por entender el sistema Tierra-Luna. Y este es uno de los intentos que pueden explicar algunos de los hechos que les acabo de comentar. Por ejemplo, aquí se ve que se está formando un anillo o un sistema alrededor de este cuerpo principal que sería la Tierra, ¿no? Si seguimos la simulación de este sistema, vamos a ver que en efecto esta parte de aquí se extiende alrededor de la Tierra, formando un sistema como si fueran anillos, ¿no? Pero de nueva cuenta, lo que sucede aquí es que tenemos que trabajar miles de parámetros, o bueno, explorar diferentes parámetros, ¿no? Lo importante es que la composición química de la Tierra y de la Luna son compatibles también, ¿no? Por cierto, este mecanismo al final, bueno, ahorita lo van a ver, pero sí explica el por qué la Luna se debe estar alejando en forma espiral. Esa es la secuencia del modelo. Recuerden, el modelo exige conocer o imponer la masa de la Tierra, la masa de la Luna, la dirección en la que se impactan, es decir, también la órbita de la Luna, la órbita del objeto, la composición química interna y externa del planeta y del planetoide que se incrustó. O sea, son muchos parámetros, ¿no? Esta es una secuencia entonces de uno de los más exitosos. Entonces vean, aquí lo que es la futura Luna empieza a deformarse y de hecho no va a alcanzar mucho del centro de la Tierra. Es decir, el centro de la Tierra está formado principalmente por fierro y níquel, y la Luna no está formada por una cantidad de fierro y níquel. Entonces lo que sucedió aquí es que el impacto
no es tan grande como para alcanzar el centro de la Tierra, ¿no? Entonces se empieza a deformar esta masa. El manto de la Luna y el manto de la Tierra sí se mezclan, pero no se mezclan con el centro de la Tierra. Entonces aquí también se ve otra secuencia. Y entonces la Luna no tiene un núcleo de fierro y níquel, pero la Tierra sí lo tiene. Pero además las rocas lunares tienen una composición química muy parecida al manto de la Tierra, que son específicamente isótopos de oxígeno. Es decir, la parte rocosa de la Luna tiene una composición muy parecida a lo que era la superficie de la Tierra, sin alcanzar el núcleo. Y de hecho la Luna no tiene pues estos elementos, ni fierro ni níquel en su interior. Lo que les voy a presentar ahorita es una simulación por computadora. De hecho no tiene muy buena resolución porque es un problema abierto. Entonces se hace con lo que se tiene, y de hecho se hizo con una supercomputadora, pero hay que usar todavía nuevas generaciones de computadoras. Entonces lo que vamos a ver es la secuencia de cómo de la colisión de lo que era el protoplaneta con el objeto con el que colisionó. Si esto me deja. Es lo que les decía, simplemente es el impacto entre dos objetos. Obviamente un factor muy importante a considerar aquí es en qué dirección colisionan, porque va a depender también cuál es la respuesta del eje de rotación de la Tierra. Es decir, en la colisión puede estar bamboleando el eje de rotación de la Tierra, y entonces la dinámica de los anillos sería diferente. Entonces ahí está la Tierra y está el objeto. Se forma un disco de partículas alrededor de la Tierra. Y es esencialmente por ese cambio en la inclinación del eje de la Tierra que las órbitas de estos fragmentos pueden encontrarse entre sí. Esa sería la Tierra, ¿no? Entonces son los fragmentos. Es una escala de tiempo solamente, ¿no? La mayor parte de los astrónomos creemos más o menos hasta aquí. Lo que van a ver ahora, bueno, yo particularmente no me lo creo, pero hay gente que sí, ¿no? O sea, es muy fácil formar el disco. Pero entonces la inestabilidad de las órbitas de todos estos fragmentos hace que se encuentren en un punto. Entonces este punto va a ir creciendo. ¿En qué momento se da esa coincidencia entre el periodo
orbital de la Luna con el de la rotación de la Tierra. Vean, ya se formó la Luna. Eventualmente todos los fragmentos van a dar ahí. Y esa es la parte que resulta todavía muy exagerada para creer. De hecho, el resultado de esta simulación es, en efecto, que ese objeto que se forma se está alejando en forma espiral. No, bueno. A ver, varios astrónomos han mencionado que pues, el universo es una teoría de Charles Darwin para escalas y tiempos cósmicos, por lo siguiente. Todos esos pequeños objetos, de alguna manera, pues desaparecen. El Shoemaker-Levy 9 terminó en Júpiter. Muchos cometas que se han precipitado al sistema solar terminan en el Sol, terminan en la superficie de los planetas gigantes. Es decir, los más grandes supuestamente son los que dominan la dinámica pues, prácticamente de todo el universo, ¿no? Pero, si se acuerdan que les mencioné que el sistema solar tiene una nube gigantesca alrededor a 1 año luz de distancia, pues déjenme decirles que nuestro sistema solar se mueve alrededor del centro de la galaxia y el periodo que le lleva darle una vuelta completa no es en esta dirección, aquí está, la galaxia está de perfil, entonces es alrededor del centro, ¿no? El tiempo que le lleva al sistema solar en dar una vuelta completa alrededor de la galaxia son 26 millones de años aproximadamente, ¿no? Para llegar a esta conclusión y a este resultado, pues tuvimos que aprender a analizar la distribución de masa de este objeto, ¿no? Calcular de qué manera ejerce su fuerza de atracción sobre objetos en diferentes posiciones, particularmente el sistema solar. Se piensa que cada 26 millones de años la nube de Oort se perturba, es decir, mucho de este gas que rodea el sistema solar se condensa y sucede lo que llamamos una lluvia hacia el interior del sistema solar, ¿no? ¿Qué es esa lluvia? Son esencialmente cometas y meteoritos que viajan en dirección del centro del sistema solar y colisionan pues prácticamente con cualquier objeto que se encuentre, ¿no? ¿Y por qué decimos eso? Porque geológicamente se ha encontrado que cada 26 millones de años se extingue un gran porcentaje de plantas y de animales. Por ejemplo, el cometa que extinguió a los dinosaurios hace 100 millones de años chocó, ya hay evidencia de su cráter, en la península de Yucatán. Pero hace 250 millones de años hay otra evidencia de un cráter gigantesco en lo que hoy es Australia, que extinguió, y de hecho se conoce como el Gran Asesino,
porque extinguió prácticamente el 98% de plantas y de animales, ¿no? Y entonces eso de que la vida se abre paso, bla, 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 pues en efecto, porque si esto sucedió hace 250 millones de años y la vida se abrió paso y luego hace 100 millones de años se extinguieron plantas y animales muy importantes, al estudiar justamente las capas geológicas se determina, por ejemplo, esto es la escala de tiempo y está el porcentaje de especies, en este caso especies marinas que se extinguieron. Entonces, si ustedes más o menos toman la distancia en tiempo entre pico y pico, van a ver que son 26 millones de años aproximadamente. Esto se conocía antes de que se calculara la órbita del sistema solar y que se descubriera, digamos, la nube de Oort. La gente no sabía cómo explicar esto. De hecho, se postuló la existencia de una estrella compañera del Sol, Némesis, ¿no?, que nunca se encontró, pero que perturbaba el sistema y que algo le hacía al sistema solar, que todos los objetos muy probablemente del cinturón entre Marte y Júpiter se perturbaran y cayeran hacia el interior, hacia la Tierra o del sistema solar, y que eran los causantes de esas extinciones periódicas. Cuando finalmente se descubre la nube de Oort y el cálculo de la órbita del sistema solar alrededor de la galaxia, pues creo que empata bastante bien con esto, ¿no? Entonces, el hecho de que cada 26 millones de años se extingan plantas y animales y de que la vida de nueva cuenta se abra paso, pues yo creo que no es más que la idea de Charles Darwin, pero a escalas cósmicas, ¿no? Bueno, yo quisiera terminar esta plática nada más reflexionando sobre los puntos más débiles acerca del sistema Tierra-Luna. Es decir, con las mediciones de que la Luna se está escapando y por lo tanto la masa de agua está frenando la rotación de la Tierra, un punto que todavía no entendemos es por qué se da esa coincidencia. Es decir, el periodo de traslación de la Luna que coincida casi con el periodo de rotación de la Tierra. Eso no sabemos cómo sucede. De hecho, no sabemos cómo sucede en el caso de Plutón y Caronte, que se da lo mismo. Pero en el caso de Plutón y Caronte, Caronte no se está alejando. Y no se está alejando simplemente porque en Plutón no hay agua. Océanos. Si hubiera océanos en Plutón, la Luna se estaría escapando también. O sea, Caronte se estaría escapando. Y esas coincidencias, pues realmente pues no se entienden, ¿no? Y son tema de estudio actual. Ese es uno. La otra es que hay que explorar todavía muchos más parámetros en la colisión de estos dos objetos que dan al origen sistema Tierra-Luna. Y bueno, se puede ahondar mucho más en las repercusiones en la Tierra de estas, por el efecto de estas rotaciones enormes que se dan en la Tierra primordial, pero de nuevo cuenta hay muchas hipótesis. Estamos suponiendo, por ejemplo, que los océanos ya existen, lo cual no sabemos exactamente cuándo se originaron los océanos, ¿no? Bueno, hay muchas preguntas, ¿no? O sea, la astronomía no es una ciencia ya terminada. De hecho, apenas estamos empezando a entender cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera terminar aquí. Si alguien tiene más preguntas que respuestas que preguntas, mejor, ¿eh? Muchas gracias.
por aquí ya hay algunas preguntas. Nada más antes de hacer esa cuestión quisiera volver a agradecer la participación de Alejandro González, y parece ser que a partir de aquí va a haber cierta estrechez de relación a nivel de astronomía con los compañeros de Zacatecas a través de él. Bueno, muchas gracias, y por aquí Hugo te quiero preguntar. Bueno, nos habías comentado que si no existiera la luna, probablemente la vida en la Tierra no hubiera tenido lugar. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son las condiciones que debe cumplir un planeta o algún satélite para que la vida tenga lugar? No sé. Es decir, primero habría que definir vida, ¿no? Si la vida es como la nuestra, está difícil, ¿no? Si son solo microorganismos o si son a nivel de bacterias, la respuesta sería otra. No sé, yo creo que tengo un prejuicio. Yo creo que la vida no es exclusiva de la Tierra. Entonces debe haber miles de condiciones físicas alrededor del surgimiento de diferentes formas de vida, ¿no? Por ejemplo, sé que se han detectado bacterias que se alimentan de ácidos corrosivos, ¿no? Obviamente nosotros no podríamos hacerlo. Me recuerdo también una caricatura donde se ve una nave espacial con dos pingüinos observando a la Tierra, ¿no? Y entre ellos dicen, seguro aquí no hay vida porque no hay suficiente hielo. O sea, la respuesta exacta no la sé, pero debe haber muchas condiciones favorables para la vida, ¿no? Digamos, buscando más apoyo a esta propuesta de la colisión, ¿cómo es posible que el impacto haya dejado su huella química en la Tierra de este planetoide? Es decir, ¿cuál es la composición química de la Tierra? Y estoy pensando si es homogénea en 4 puntos opuestos, por ejemplo, ¿no? Pensando que haya pegado de un lado y que haya dejado un efecto químico ahí, ¿no? Es decir, ¿alguien ha explorado esta idea? Creo que se habla en términos de promedios. En promedio, la composición química del manto de la Tierra es muy similar a la composición química de la Luna, ¿no? Ahora, el hecho de que, bueno, por esta coincidencia, pero además el hecho de que en la Luna no haya un centro metálico o compuesto de fierro, digamos, da información de qué tan masivo y qué velocidad pudo haber tenido, porque la colisión no permite llegar hasta esas capas, ¿no? Pero hasta ahí. Lo otro no creo que se haya explorado todavía. Como decía, hay muchas cosas que explorar en este modelo, ¿no? Pero por lo pronto es el mejor modelo que tenemos. Le iba a preguntar entonces cómo podría implicarse determinarse el periodo entre extinciones masivas de plantas y animales. A ver, otra vez, no te entendí la pregunta. ¿Cómo se podría determinar el periodo que hay entre una extinción de plantas y animales y la que le sigue? Ah, ok. Lo que pasa es que geológicamente tú determinas la capa en donde puedes detectar bien las plantas, fósiles de plantas y de animales. Después, curiosamente, viene una capita de iridio, que es justamente el elemento que se produce al elevar la temperatura muy alta por una colisión. Después, en la siguiente capa, no observas las mismas plantas y animales acá, otros diferentes, una capa de iridio y así sucesivamente.
Bueno, yo sí estoy más o menos de acuerdo con la teoría de la colisión, pero no directamente con una colisión, sino como un acercamiento y que por efecto de marea se hayan salido de la superficie de la Tierra, que todavía no era completamente sólida, toda esa serie de fragmentos y se hayan empezado a dar vueltas formando un anillo y sucesivamente en un periodo más o menos corto condensándose en otro cuerpo que sería la Luna. Aquí el problema sigue siendo el mismo. Si hubiéramos tenido una colisión con un objeto tan grande, entonces mi duda es, el eje de rotación debería haber sufrido un cambio bastante drástico. Por eso se piensa precisamente que Venus está de cabeza y que Urano gira de lado, precisamente por culpa de un choque con un planetoide suficientemente grande que perturbó tanto el sistema que pues el eje de rotación cambió. Pero aparentemente el de la Tierra no ha cambiado tan drásticamente, entonces yo creo que más que un choque directo, una colisión directa, hubiera sido un efecto de marea que sacó muchísimo material de la Tierra primitiva. Eso es posible, de hecho se ha propuesto. Ajá. Pero no está bien desarrollada la idea todavía. O sea que hay trabajo ahí. Bueno, yo tengo una pregunta. Nosotros sabemos que la Luna ha sido bombardeada por objetos que de hecho vemos los cráteres en la Luna, y la única forma que hemos podido determinar la composición de las tierras de los lunares, ahora sí que llamándolo de esa forma, es cuando los proyectos Apolo fueron a la Luna, se trajeron las piedras, arena, y se pudo determinar la composición de la superficie de la Luna. La otra forma es colectando meteoros que vienen de la Luna, que por cierto son muy raros, son objetos de colección. Entonces la pregunta es si los objetos con los que se está bombardeando la Luna cambian la composición. ¿Cómo podemos realmente saber que la composición que tú ahorita mencionas no es originaria de los meteoros que lo han bombardeado, o originalmente es la que tenía cuando se chocó con la Luna? Ahí tengo esa duda. Lo que pasa es que la mayor parte de los meteoritos son metálicos. Tienen una pequeña capa de roca, pero esencialmente son metálicos. Entonces ese metal no es suficiente como para explicar que pudiera haber sido extraído del centro de la Tierra. Entonces lo que queda, la roca, es lo que es similar en composición química a las rocas del manto de la Tierra, ¿no? Entonces es esencialmente eso, la composición química de los meteoritos son metales. Bueno, podría estar contaminada por una gran cantidad de metales, a eso me refiero, pero esa cantidad que se ha detectado no es tan grande como para que pudiese provenir del centro de la Tierra, ¿no? Bueno, aquí sí hay comprobación de la simulación. Muchas gracias. Tenemos Está muy pesado. obsequio. Bueno, son chocolatitos, creo. No voy a tener piedras. Bueno, en nombre de la Facultad de Ciencias y de la Sociedad Potosina de Física, agradecemos su presencia, agradecemos a los compañeros de Televisión Universitaria, el Departamento de Comunicación, a esta cobertura que hacen a estos eventos en el marco del Año Internacional de la Astronomía y ahora Año de Darwin y la Evolución. Y los esperamos el próximo 23 de marzo dentro de Pláticas de Darwin.